Hola a todos, bienvenidos a mi canal Dr. Steve. En este canal estaré subiendo algunos videos sobre química, matemática, física y anatomía. El día de hoy les he preparado un tema de química, específicamente química orgánica. Antes de entrar en sí a la química orgánica, veremos un poco sobre su reseña histórica. Para la primera mitad del siglo XIX se creía que los compuestos orgánicos derivaban de los seres vivos. Para ese entonces ya se habían obtenido algunos compuestos orgánicos como el etanol y ácido acético, que derivan de la fermentación de jugos de frutas o granos, la quinina, que se obtiene de la corteza del árbol de la quina y se usaba para el tratamiento del paludismo, y la urea, que se obtiene de la orina de mamíferos. En 1809, este químico sueco de nombre Jacob Berzelius propuso la teoría vitalista. ¿Qué nos dice la teoría vitalista? Dice que los seres vivos pueden producir compuestos orgánicos ya que poseen la llamada fuerza vital. Entonces, esta teoría fue la que le dio fuerza, ¿no?, a la creencia de que los compuestos orgánicos derivaban de seres vivos. Pero esto empezó a cambiar en 1828, ya que este químico alemán de nombre Friedrich Wöhler, que también fue discípulo de Berzelius, estaba en su laboratorio sintetizando el cianato de amonio, que es un compuesto inorgánico, a través del cianato de plomo y el amoníaco acuoso, que también son compuestos inorgánicos. Pero él obtuvo urea o carbodiamida, que es un compuesto orgánico. Entonces, por primera vez se sintetizó en un laboratorio un compuesto orgánico a través de compuestos inorgánicos. Entonces, esta síntesis de Wöhler marcó o fue, ¿no?, el principio del fin de la teoría vitalista, ya que posteriormente empezaron a sintetizarse otros compuestos orgánicos a través de compuestos inorgánicos. Por ejemplo, en 1845, Kolbe, químico alemán, sintetizó el ácido acético. En 1854, Berthelot, químico francés, sintetizó grasas constituyentes de animales y el hombre. En 1861, Burgerov, científico ruso, sintetizó sacarina, que es un edulcorante. Entonces, todos estos acontecimientos, ¿no?, marcaron un antes y un después en la química orgánica. Ahora ya había una química orgánica moderna, ¿no?, una nueva definición para esta química orgánica. Bien, la química orgánica es la rama de la química que se encarga del estudio del carbono y de sus compuestos, tanto de origen natural como artificial, analizando su composición, estructura interna, propiedades físicas, químicas y biológicas, las transformaciones que sufren estos compuestos, así como sus aplicaciones. Aquí tenemos compuestos orgánicos como el propano, el etanol, la acetona, el ácido acético, la glucosa y la urea. ¿Qué tienen en común estos compuestos orgánicos? Tienen en común el carbono. Por eso también que a la química orgánica se le llama la química del carbono, porque todo compuesto orgánico tiene carbono. Ahora, la pregunta que siempre viene en exámenes es: todo compuesto orgánico tiene carbono, y todo compuesto que tiene carbono es un compuesto orgánico. Pues la respuesta es falso. No todo compuesto que tiene carbono es un compuesto orgánico. Hay excepciones. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el carbonato de calcio, el ácido carbónico, ¿no?, por nombrar algunos ejemplos. Entonces, hay características generales de los compuestos orgánicos que hay que saber para poder diferenciarlos, si es un compuesto orgánico o un compuesto inorgánico. Dentro de estas características tenemos que los compuestos orgánicos están formados por muy pocos elementos químicos, ¿no?
los elementos organógenos, el famoso CHON. Estos elementos organógenos se llaman así porque están presentes en la mayoría de compuestos orgánicos. Los elementos secundarios, como el sodio, magnesio, calcio, fierro, bromo, cloro, están presentes en algunos compuestos nada más. Otra característica es que son esencialmente covalentes, o sea, comparten electrones. No se disuelven en el agua porque son sustancias apolares, pero son solubles en disolventes apolares como el benceno, el tetracloruro de calcio, el ciclohexano, el disulfuro de carbono. Se descomponen con relativa facilidad al calentarlos. Se dice que la mayoría de compuestos orgánicos a una temperatura mayor de 400 grados centígrados se descomponen. En estado líquido no conducen la electricidad. Casi todas las sustancias orgánicas son combustibles, porque tienen en sus compuestos carbono e hidrógeno. Sus reacciones químicas son más lentas que en el caso de los compuestos inorgánicos. Presentan el fenómeno de isomería, que ya lo voy a explicar, y los compuestos orgánicos forman series homólogas e isólogas. Cuando hablamos del fenómeno de isomería, quiere decir que hay compuestos en que tienen una fórmula molecular idéntica, pero su estructura molecular es diferente. Esto pasa en los aldehídos y cetonas, ¿no? Tenemos aquí el propionaldehído y el dimetilcetona, que su fórmula molecular es el C3H6O, pero su estructura molecular difiere. De la misma manera pasa con los alcoholes y éteres, ¿no? Donde la fórmula molecular es idéntica. Por ejemplo, el alcohol etílico y el dimetiléter, la fórmula molecular es C2H6O, pero su estructura molecular es diferente. En cuanto a la serie homóloga, bueno, estas series homólogas se van a diferenciar porque tienen, ¿no?, un grupo CH2 más o menos. Por ejemplo, el C3H8, ¿no?, se diferencia del C4H10 en un CH2. Estos dos compuestos, como podemos ver, son alcanos, o sea, sus propiedades químicas son idénticas. Pero al diferenciarse de una cadena de un CH2, la propiedad física va a variar. Entonces, se dice que los que pertenecen a la serie homóloga tienen propiedades químicas parecidas, idénticas, pero se diferencian en las propiedades físicas. Ahí está, ¿no? La serie homóloga va a variar en un CH2. La serie isóloga. En la serie isóloga vamos a notar que los carbonos tienen el mismo número, ¿no?, el mismo número de carbonos, pero se van a diferenciar en el hidrógeno, ¿no?, en dos hidrógenos. Bien, propiedades del carbono. Propiedades físicas. Tenemos que un carbono puro, ¿no?, son sólidos cristalinos naturales, por ejemplo, el diamante y el grafito, y los artificiales, los fullerenos. La forma impura están los carbones naturales como la antracita, la hulla, lignito y turba, y los artificiales, el carbón de leña, el hollín, negro animal, coque, por nombrar. Aquí tenemos el diamante. El diamante es un sólido que se caracteriza por tener hibridación sp3, quiere decir que no deja electrones libres, por eso es que no conduce a la electricidad, tiene una estructura tetraédrica, tiene una densidad de 3.5, es un buen conductor del calor y tiene un elevado punto de fusión, mayor a 3500 grados centígrados. El grafito. El grafito es un sólido negruzco y resbaloso con brillo metálico. Es un buen conductor de la electricidad, ya que tiene hibridación sp2 y tiene electrones libres, por eso es que es un buen conductor eléctrico.
y tiene una densidad de 2.5. Se utiliza, ¿no?, o es utilizado como lubricante sólido porque es muy blando. También sirve para fabricar electrodos inertes, lápices, etc. Los fullerenos. Bueno, los fullerenos, en 1985 el químico Richard Smalley y sus colaboradores descubrieron moléculas de carbono 60 llamadas fullerenos. Este carbono 60 es el más estable y se le llamó futbolano porque su estructura química, no, su estructura es parecida a la de un balón de fútbol. Carbones amorfos, o también llamados impuros. Los carbones amorfos se dividen en carbonos naturales y carbonos artificiales. Los carbonos naturales, bueno, aquí te he dejado un esquemita, ¿no?, que te va a servir de mucho. Siempre vienen preguntas de exámenes de admisión, en preguntas de la universidad, ¿no?, sobre los carbonos naturales de la clase de los impuros, ¿no? Este esquema sirve para poder determinar lo que es la cantidad calórica, lo que es el tiempo de antigüedad, ¿no?, y lo que es el porcentaje de carbono. Aquí tenemos, mira, de menor a mayor. Esto quiere decir que la antracita es el carbono de mayor antigüedad, es el carbono que tiene más porcentaje de carbono puro y que tiene un poder calórico mayor a los demás. Entonces, si te preguntan cuál es el carbono más joven, ¿no?, ¿cuál es el carbono más joven? Sería la turba. ¿Cuál es el carbono de mayor poder calórico? La antracita, ¿no? Entonces este cuadrito es muy importante. Ahora los carbonos artificiales. Bueno, ahí tenemos el carbón de leña o de palo, el negro de humo o hollín, carbón animal, el coque, el carbono de retorta. Propiedades químicas, ¿no? Tenemos la covalencia, tetravalencia, autosaturación y la hibridación. Como ya le hemos mencionado, la covalencia no es la capacidad de compartir electrones. La tetravalencia, bueno, el carbono tiene una valencia de 4, entonces va a compartir esos 4 electrones. La autosaturación es la capacidad de un enlace entre carbono y carbono, ya sea un enlace saturado simple o enlaces no saturados como el enlace doble o el enlace triple. Esa es la autosaturación. Y la hibridación, te he dejado aquí un cuadrito, ¿no?, donde podemos ver la hibridación sp3, que es el enlace simple que se da en alcanos y que tiene un ángulo de enlace de 109.5. El sp2 es un enlace doble que se da en alquenos, donde su ángulo es de 120. Y el sp es el enlace triple, donde se da en alquinos, ¿no?, y su ángulo es de 180. Tipo de fórmulas en compuestos orgánicos. Bueno, tenemos la fórmula desarrollada o estructural, es donde podemos observar todos los enlaces que hay en un compuesto, ¿no? Ahí tenemos el butano. La fórmula semidesarrollada es donde podemos notar solamente los enlaces que se dan entre carbonos, ¿sí? Aquí está el isobutano. Y la fórmula global o molecular es donde no podemos observar enlaces, solo observamos la cantidad de moléculas que hay en un compuesto. Por ejemplo, hay 5 carbonos y 12 hidrógenos. Este es el pentano. Hidrocarburos. Bien, ahora vamos a hablar de hidrocarburos. Bueno, los hidrocarburos son compuestos orgánicos de mucha importancia industrial, ya que se emplean como combustibles. Tenemos gasolina, querosene, gas licuado, ¿no? Se emplean como lubricantes, como materia prima para sintetizar una gama enorme de productos en la industria de la petroquímica. Son compuestos orgánicos más simples, ya que en su composición presentan solamente átomos de carbono e hidrógeno, por lo que también se le llama compuestos binarios. Fuente natural, tenemos el petróleo, el gas natural y la hulla.
Aquí te dejo un esquema, ¿no?, de lumbreras donde clasifica los hidrocarburos. Tenemos los hidrocarburos alifáticos y los hidrocarburos aromáticos. Dentro de los alifáticos tenemos los cíclicos y los acíclicos. Los cíclicos está el cicloalcano, el cicloalqueno, y en los acíclicos están los saturados e insaturados. En los saturados, los de enlace simple, ¿no?, los alcanos, y los insaturados tenemos alquenos, alquinos. Dentro de los aromáticos tenemos lo que es el benceno, el naftaleno y el antraceno. Muy bien, entonces para su nomenclatura, ¿no?, en la nomenclatura UPAT tenemos los prefijos. Ahí está. El met, ¿no?, que es de un número de carbono. El et, que es 2 carbonos. Prop, 3 carbonos. Put, 4 carbonos. Pen, 5 carbonos. Ex, 6 carbonos, y así sucesivamente. Estos prefijos se van a utilizar en alcanos, alquenos, alquinos y en las funciones oxigenadas. Por eso es importante aprenderlo. Aquí tenemos los hidrocarburos saturados, que son los alcanos o también llamadas parafinas. Bueno, estos alcanos o parafinas se caracterizan porque en su estructura molecular solo hay enlaces simples. Químicamente son muy estables, razón por la cual se les llama parafinas, que significa poca reactividad o afinidad. La fórmula molecular es CnH2n más 2. Esta es la fórmula molecular de un alcano. Entonces cuando te pregunten, ¿no?, el alcano de 5 carbonos, entonces tú vas a reemplazar C5H2n, o sea, 2 por 5 más 2 sería 12. Muy bien, entonces eso es importante también conocerlo. Para la mayoría de alcanos se emplea la nomenclatura UPAT y para algunos alcanos se usa el sistema común. Entonces, los prefijos que ya habíamos visto, ¿no?, se va a añadir el sufijo ano a los alcanos. Los alcanos tienen un sufijo, o sea, una terminación, que es la palabra ano. Muy bien, entonces, fórmula molecular. Ahí tenemos el CH4, que es el metano, el C2H6, que es el etano, C3H8, que es el propano, C4H10, butano, C5H12, el pentano, y el C6H14, el hexano. La fórmula empírica es la fórmula simplificada. Sí, ahí tenemos la fórmula condensada, ¿no?, que ya la hemos visto, y la fórmula completa o desarrollada. Propiedades físicas. Bien, las propiedades físicas de los alcanos. Los 4 primeros compuestos del C1 al C4 son gases, del C5 al C17 son líquidos y a partir del C18 son sólidos. El punto de ebullición, punto de fusión y densidad aumenta a medida que aumenta el peso molecular. Y para las cadenas, eso es para las cadenas lineales, pero en las cadenas ramificadas la volatilidad aumenta a medida que aumenta la ramificación, ¿sí? Entonces, mientras más pesado sea un compuesto, mientras más carbonos tenga y sea lineal, entonces su punto de ebullición, su punto de fusión y su densidad va a ser mayor. Ya lo veremos en ejemplos también. Son insolubles en agua, pero muy solubles en solventes orgánicos como la acetona, el cloroformo, ¿no? Las propiedades químicas: oxidación, combustión. ¿No? Tenemos ahí la fórmula CnH2n más 2, que es la fórmula del alcano, más 3n más 1 sobre 2, ¿no?, de oxígeno, es el coeficiente del oxígeno, nos va a dar compuesto de NCO2 más N más 1 H2O más calor. Ahí te he puesto un ejemplo, por ejemplo, el C3H8, ¿no? Reemplazando el 3 sería 3 por 3, 9 más 1, 10, entre 2, 5, entonces 5 oxígenos. Y colocaríamos, ¿no?, el N, colocaríamos el 3CO2 más 4H2O. Ahí te puse ese ejemplo. Sustitución o halogenación. Tenemos el metano, el CH4 más cloro, ¿no? Descomponemos y sería un HCl más CH3Cl.
Ya lo veremos también en un ejercicio que te he puesto más adelante. Pirólisis o cracking, ¿no? Ahí también está para que lo puedas observar, cómo se puede descomponer, ¿no? Un alcano. Tipos de carbonos en alcanos, ¿no? Tenemos el carbono primario, donde podemos ver que este carbono solamente se está enlazando, ¿no?, con un radical y le vamos a poner R. El carbón primario termina en CH3. Carbono secundario se enlaza con dos radicales, R y un R' le he puesto. Ahí está en medio del CH2. El carbón terciario se enlaza con tres radicales y el carbono cuaternario se enlaza con 4 radicales, ¿no? El grupo alquilo. El grupo alquilo, a partir de 4 átomos de carbono, los alcanos lineales presentan isómeros ramificados. Esto quiere decir que en la cadena carbonada principal no estarán todos los átomos de carbono. Los grupos de átomos que quedan fuera de la cadena principal se les denomina grupos alquilos, ¿sí? Entonces, mira, el grupo alquilo se va a obtener de restarle un hidrógeno al compuesto. Por eso tenemos el alcano, como ya te había mencionado, termina en el sufijo ano. El grupo alquilo termina en il o hilo y se obtiene al restarle un átomo de hidrógeno. Aquí hay ejemplos, tenemos el metil, ¿no?, que le hemos quitado al metano. El N-propil. ¿Por qué N-propil? N-propil es de cadena normal o cadena lineal. O sea, en esta cadena no hay ramificación. Eso quiere decir N-propil. Isopropil, ¿no? Hay que recordar bien las fórmulas porque isopropil suele venir en ejercicios. El setbutil. ¿Por qué se le denomina setbutil? El prefijo set viene porque el carbono secundario está compartiendo electrón, por eso se le llama setbutil. A diferencia del terbutil, ¿no?, que el carbono terciario es el que está compartiendo electrón, por eso se le llama terbutil. O sea, los sufijos vienen de sec, de secundario, y ter, de terciario. ¿Sí? Bien, entonces